Y decimos primeramente qué es el velo del paladar. El velo del paladar es una región músculo-membranosa que forma la pared posterior de la cavidad bucal. Región músculo-membranosa que forma la pared posterior de la cavidad bucal. Lo forman una aponeurosis central y 5 músculos a cada lado de ella, glándulas y mucosa. Músculos tenemos intrínsecos y extrínsecos. Yo les voy a decir qué diferencia hay entre intrínseco y extrínseco. ¿Qué opinan ustedes? Por el nombre de la investigación. El intrínseco nace y muere en el velo del paladar. Y los extrínsecos llegan al velo del paladar, pero tienen inserciones en otras partes. El intrínseco es el palato estafilino. Y los extrínsecos son los de nombres raros. El periestafilino externo, el periestafilino interno, el glosoestafilino y el faringoestafilino. Para que ustedes tengan una idea, los nombres que parecen raros, tanto el periestafilino externo como el interno, están en relación con la trompa glotal. El glosoestafilino está en relación con la lengua y el faringoestafilino con la faringe. Porque ustedes van a tener que hacer un práctico donde van a tener que buscar en el libro las inserciones de estos músculos y las van a discutir o se las van a presentar a la doctora el día viernes. Y decimos que estos músculos del velo del paladar tenemos en la parte central la úvula, mal llamada por las abuelas la campanilla, que cuando hay algún tipo de anafilaxia o respiran por la boca, eso a la mañana lo sienten más engrosado. Un pilar anterior del velo del paladar y un pilar posterior. Y entre ambos pilares se va a ubicar una amígdala importante, que es la amígdala palatina. ¿Por qué es importante esa amígdala palatina? Porque como vamos a ver en angiología, en linfáticos, forma parte de un anillo de defensa, que es el anillo linfático de Waldeyer. Forma parte del anillo linfático de Waldeyer. Y esa es la amígdala que a todos los chicos cuando hacen angina, amigdalitis purgácea, es la que se hincha, la que se llena de pus y la que normalmente los otorrinolaringólogos extirpan, que al extirparla ya la persona, el niño, no va a tener esas amigdalitis a repetición, pero contra todo efecto hay un contraefecto. Si ustedes quitan esto, o sea, si se les quita, ¿alguno está operado de amígdala acá? Pocos, porque ya en mi época se inflamaba, se hinchaba afuera. Salvo algunos pediatras que eran muy buenos, el mío en particular, que el tipo dice, o sea, la teoría ahora es, no quitemos un sistema de defensa. La gente que le falta la amígdala normalmente tiene más angina, más problemas pulmonares, más tos. ¿Por qué? Porque no hay nada, o sea, estas dos, una de cada lado, son las amígdalas más grandes, las que paran la mayor cantidad de noxias externas. Entonces antes yo no, pero no tanto repetición.
se hacían hisopados. La extirpación de esto, vamos a ver en angiología, hoy vamos a ver los músculos. Pero esta fosa, en el segundo cuatrimestre, vamos a ver que la vamos a llamar región amigdalina. Y cuando antes se cuchareaba, porque se sacaba como una cuchara de helado, los padres los tenían, le daban 2 toques y afuera, los gritos. La pared interna de esa región amigdalina está en relación en el cuello con el ascenso de la arteria carótida interna y externa. Entonces, a veces, sin perforar la región, cuando el cirujano hacía la presión, producía una rajadura en alguna de esas arterias y en muy pocos casos venía la muerte. Se murió el chico, lo operaban a mí, decir que era una técnica muy invasiva, con unos cucharones. Después vieron que, ¿qué tal? Ese accidente se producía porque el pibe cabeceaba, entonces tenían que estar, entonces ahí se empezó a usar la sedación para que el cirujano en 5 minutos quitara la muerte. Pero ya les digo, no es, salvo algo que el chico tenga riesgo de hacer algún tipo de infección generalizada, no es de rigor hoy la operación de la amígdala palatina. Está con el anillo de Waldeyer en relación con el velo del paladar entre el pilar anterior y el posterior, y en relación posterior, cuando ya entramos a la orofaringe, con la otra amígdala que está en el techo de la faringe, que es la amígdala faringe de Luska, que ya vamos a ver, que está apositada en la cara externa de la apófisis maxilar del occipital. No entendí cómo decir. El anillo Waldeyer tiene varias amígdalas, yo te estoy relatando una nada más. Bien, y acá tenemos estos músculos del velo del paladar. Vamos a ver, el periestafilino externo, en relación también con la trompa de Estapio, el interno, que fíjense ustedes que el interno es más lineal que el externo, porque el externo va hasta esta parte, estos guanas. ¿Qué parte es esta? ¿Qué les parece? Las apófisis pterigoides. Ustedes recuerdan que en la fosa pterigoidea, lo vimos hace unos días, se lo hablaba la doctora, en la fosa pterigoidea, que no es lo mismo que la fosa pterigomaxilar, en la fosa pterigoidea, que se encuentra entre las dos alas de las apófisis pterigoides, se va a insertar en toda su extensión el pterigoideo interno, salvo en la fosita navicular o escafoidea, que se va a venir a insertar el periestafilino externo. Y ahí ya les di una inserción de uno, desde fosita navicular a velo del paladar. El intrínseco es este, que es el llamado palatoestafilino o asiegos de la úvula, y da desde la espina nasal posterior y la aponeurosis palatina a la mucosa de la úvula. Ya tienen otro músculo con inserción. Ay, no entendí, ¿cómo se llama? ¿Qué no entendiste? La parte donde se inserta. Espina nasal posterior, ¿sabés cómo está formada? ¿Cómo está formada la espina nasal posterior? ¿Es en el palatino? ¿Eh? En el palatino. Pero, ¿por qué parte del palatino? Lámina horizontal del hueso. La lámina horizontal. Si ustedes ven, volvemos a lo de siempre. Vayan el fin de semana a estudiar huesos de nuevo. Las dos apófisis
palatinas del maxilar superior me forman en su unión allá adelante, que La espina espina anterior. anterior. Y las dos láminas horizontales del palatino en su articulación posterior me forman la espina nasal posterior. Entonces, este palastoestafilino o ácido de la úvula va desde la espina nasal posterior, la aponeurosis, que la aponeurosis es interna del velo del paladar, a la mucosa de la úvula. Y por eso es intrínseco. Nace y muere en el velo del paladar. Es este choricito. Periestafilino externo, periestafilino interno, asociados ambos a las trompas de Eustaquio, por eso son reguladores de la presión intraauditiva. Cuando ustedes suben un avión, ¿viajaron en avión alguna vez? Cuando suben, sienten que se les cierran los oídos. ¿Y qué hacen? Se tapan la nariz. ¿Para qué? Para que los periestafilinos dilaten y contraigan la trompa de Eustaquio. ¿Saben lo que es la trompa de Eustaquio? Ya la vieron en hueso temporal. Yo no les di temporal. ¿Saben lo que es la trompa de Eustaquio? Es parte del oído. Si no, se la cuento. En base de cráneo, como diría mi paciente Benito Esteves, is very difficult. Very difficult. Si ustedes ven base de cráneo, acá tienen el peñasco del temporal de un lado y del otro, y van a ver un cadáver, van sacando todo, dos formaciones tuboideas, una de un lado y una del otro, que son las trompas de Eustaquio. ¿Y qué conecta las trompas de Eustaquio? Si esto es el peñasco del temporal, acá tenemos el oído externo, o sea, acá está la oreja, entra el aire, y acá tenemos la primera porción, que es el oído medio, que es la caja del tímpano. Y más adentro, recuerdan cuando hacía la eminencia acuática y todo, el oído interno. La trompa de Eustaquio, apoyada en ese peñasco del temporal, me va a conectar la cara anterior de la caja del tímpano con la faringe, o sea, dicho como las viejas, con la garganta. La exteriorización es la fosita de Rosenmüller que se aprecia en la faringe, que es como una carúncula. ¿Saben lo que es una carúncula? Como una desembocadura. Vieron que tiene la desembocadura del esteno. Bueno, la desembocadura, cuando viene un Wharton, lo mismo, la desembocadura de esta trompa de Eustaquio, fíjense dónde está, base del cráneo, conecta faringe con oído medio. Por eso cuando hacen la compensación, se destapa. Y por eso, cuando hay una otitis media, ¿saben lo que es una otitis? Una inflamación y luego infección del oído, de la caja del tímpano. Cuando hay bichitos por ahí, como está conectado con una membrana semipermeable, que ya vieron en química, en bioquímica, vieron que es importante esa membrana. Cuando se juntan microorganismos acá, tienen una autopista que los lleva directamente a la faringe. Y entonces a veces puede haber faringitis por vía retrógrada. Porque el oído dolía. ¿Cómo lo podemos saber? Porque también el diagnóstico es al revés. Me duele todo acá. Entonces dice, no, anda a ver al dentista que es la muela. No, no es la muela. Es la faringe que está con una faringitis. Y si vos te agarrás una faringitis, me duele la garganta, y automáticamente me duele la garganta y el oído. Pasa. ¿Por qué? Porque cuando hay una faringitis,
los bichitos que están en la amígdala, en la faringe, todo, viajan hacia el oído. ¿Capilli? Esto para que ustedes sepan, che, ¿para qué tengo que ver esto? Es aplicado. Porque mucha gente cuando va al oído, le duele el oído, no sé qué pasa, me duele el oído. Está entrando en un cuadro inflamatorio de esto. Entonces van y no lo el dentista mira y dice, ah, sí, tenés un poquito de carne arriba de la muela de juicio, hay que sacar la muela de juicio. Sacan la muela de juicio, está bien, le sacaron la muela de juicio, pero el chico o la persona sigue con la faringitis o lo mismo. Diagnósticos diferenciales. No diagnosticarás lo que desconoces, decía Galeno. ¿Saben quién era Galeno, no? Por favor. Bien. El otro, el faringoestafilino. Fíjense que está relacionado con esto que es la pared lateral ya de la faringe hacia abajo. Con dos fascículos accesorios. El salpingeo y el pterigopalatino. El salpingeo va directamente a relacionarse con el velo del paladar y el pterigopalatino va hacia el gancho pterigopalatino, la región del agujero pterigopalatino. Van a ustedes a ver, a comentar con la doctora o conmigo el miércoles, tarea para el hogar, se las voy a para el miércoles, así la hagan conmigo. Quiero que ustedes me digan dónde están bien las inserciones de todos estos músculos. Así activan un poco las pequeñas neuronas grises, como uno dice las neuronas, ¿no? Las células grises, como dice Waller, que ustedes ni saben quién es el Waller. Algunos leyeron un libro de Agatha Christie o vio la película La muerte en el Nilo, algo así, el detective belga ese que era medio un genio. ¿Cómo están inervados? A excepción del periestafilino externo, que está inervado por una rama del nervio trigémino mandibular, el B3, que es el tronco común para el músculo martillo, el periestafilino externo, todos los demás están inervados por el nervio neumoespinal. Y el nervio neumoespinal, lo van a ver en la segunda parte, en neurología, es una asociación o una anastomosis entre el nervio neumogástrico o vago, décimo par craneal, y el nervio espinal, que es el 11 par craneal. Luego décimo primer par craneal. ¿Está? Inervaciones para que se muevan. Esto ya lo saben, algunos ya les di, esto ya lo saben. Así que 5 acciones, o sea, acciones de 5 mínimos músculos del paladar y cuáles de ellos toman inserción en la trompa dental o tuba auditiva. Bien, vamos a los otros. La lengua. Y empezamos derribando mitos. Cuando la gente habla mucho, ¿tú qué le dices? ¿Cómo le das a la sin hueso? Mentira, la lengua tiene hueso asociado. Dicho popular de las viejas, ¿cómo le dan a la sin hueso? Tiene hueso, hueso asociado. ¿Cuál es? El esqueleto de la lengua es el hueso ioides, el cuello y 2 láminas fibrosas que son la membrana ioglosa y el septum medio en la lengua propiamente dicha. Que cuando comen lengua a la vinagreta, cuando cortan hay una parte que está más durita y hay que sacarla para poder cocinar. ¿Hicieron lengua a la vinagreta alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Las chicas no cocinan? Sí, porque las chicas Sí, yo también, yo soy chef aparte, pero aparte tengo varias profesiones. Es más lindo.
Pero bueno, entonces, derribando el mito 1, la lengua tiene esqueletos asociados al hueso ioides y sus láminas fibrosas internas. Las láminas fibrosas son el septum y la membrana ioglosa. O sea, el ioides, fíjense cómo está asociado, ioglosa. ¿Cuál es la diferencia? El septum lingual es vertical y uno solo, hacia la lengua. Y la membrana ioglosa es horizontal. Huesoioides, astas mayores, astas menores. ¿Ok? Para algo servía esto, ¿no? La lengua tiene 17 músculos. De los 17 músculos, tiene los extrínsecos, que son los genioglosos, ioglosos y estiloglosos, que vienen de huesos vecinos. ¿Por qué genioglosos, ioglosos y estiloglosos? Porque, vamos a la primera clase, corte sagital mío al medio, me pasan la sierra, es uno de cada lado, un derecho y un izquierdo. No me digan que no saben inserción del genioglosón porque los voy a matar, si no. ¿Se acuerdan? Apofisigeni, geniogloso, apofisigeni. Genioidio, inferiores, genioglosos. ¿Estamos de acuerdo? Los ioglosos, uno de cada lado, en esta forma, que junto con el borde posterior del miloioideo formaban el hiatus submaxilar, tanto derecho como izquierdo. Este hiatus comunica piso de boca con cuello. Eso lo vieron supraioides, ya les dio la doctora, eso lo vieron con supraioides, así que no van a enojar. Los estiloglosos, obviamente, de la apófisis estiloides a la lengua. En los estiloglosos, junto con los estilofaringios y los ligamentos estilomandibulares, forman el ramillete de Riolano. Muy bien. De órganos vecinos, palatoglosos, faringoglosos y amigdaloglosos. O sea, los de arriba 3 de huesos, los de abajo 3 de órganos vecinos. Y los que son mixtos de huesos y órganos vecinos, tenemos el lingual superior, que es impar, es el único impar, y esto es pregunta del examen parcial y final. ¿Cuál es el músculo impar de la lengua? Entonces le pifian y mandan transverso, el lingual inferior. El lingual superior y los linguales inferiores. Y los intrínsecos, o sea, que nacen y mueren en la lengua, son los transversos. Esto es importante, lo que está acá porque está incompleto, es inervación motora. O sea, la lengua se mueve porque la inervación motora la está dando el nervio hipogloso mayor o 12º par craneal. Pero la lengua tiene por delante y por detrás de la bilingual, entonces en forma motora el hipogloso, ¿sí? En forma sensitiva el nervio lingual del B3. También en forma mixta y dando inervación sensorial un nervio del 7º par, o sea, del nervio facial, a través de un nervio intrapetroso, que es la cuerda del tímpano.
También inervado por el nervio lingual del facial, que ya lo van a ver en la segunda parte, ¿sí? Y a su vez, también en forma sensorial, tenemos las papilas gustativas, las filiformes, caliciformes, que nos dan amargo, todo. Esto les di una clase de topográfica. Ustedes sepan, inervación motora, acá, no se confundan. Porque la sensitiva es lingual, la sensorial, el facial, a través del cuerda del tímpano, o sea, inervación de la lengua se toma. Y acá los tenemos. Estilogloso, de apófisis estiloide. ¿Quién es este? El estiloioide, que no es músculo de la lengua. Pero esta, ustedes vieron supraioides el otro día, ¿no? Bien. Esto es el vientre posterior del digástrico. Este es el tendón intermedio del digástrico. Y recuerdan, la doctora seguramente se los dijo, porque hizo muy a esto y después seguimos con lengua, que el estiloioideo, cuando baja de la apófisis estiloides, se divide en dos y le hace un ojal al vientre posterior del digástrico. Ahí está el ojal. Bien. Seguimos ahora con la lengua. El liogloso, en forma de libro, el estilogloso, fíjense cómo mezcla las fibras, el geniogloso, acá las apófisis geni, geniogloso arriba, genioide abajo. Bueno, el estilogloso ya les dije. Bien. Geniogloso, inserciones. Apófisis geni superiores, cuerpo de lioides, mucosa del dorso lingual, vértice de la lengua y algunas fibras llegan a la epiglotis. La epiglotis forma parte, es uno de los cartílagos de la laringe. La glotis hace esto, tenemos tráquea y esófago. Cuando ustedes comen, la cucharita cae y tapa la entrada de la tráquea. Cuando ustedes respiran, la cucharita se levanta, tapa la entrada del esófago y ustedes respiran. Por eso, cuando a veces eso falla, es que la gente se queda atragantada. Cuando comen, vieron que algunos comen un animal y se le traba la entrada de la tráquea. Entonces ahí hay que hacer una maniobra y se lo agarra, las viejas se levantan la mano y empiezan a pegar, bueno, eso sirve un poquito, pero la maniobra de... que se ponen las manos, bien como para hacer una RCP, que estos nudillos se le agarran al de atrás, se le apoya el apófisis foide del esternón, que ustedes saben, y en un movimiento ascendente, así para arriba, ¿para qué? Para levantar el diafragma, que salga aire, y el tipo escupa lo que tiene ahí. Nada de, se está ahogando el bebé algo y le meten los dedos, lo mandan más adentro. La cuestión es expulsar. A los chicos se los da vuelta, se les pega, se los apriete y larga. Muy bien. ¿Qué acción tiene este geniogloso? La contracción, cuando se contraen simultáneamente, derecho e izquierdo, aplica la lengua, baja la lengua al piso de boca, o sea, la lengua hace así, la punta para abajo. Las fibras anteros superiores llevan la punta abajo y atrás, las fibras medias propulsoras, sacamos la lengua, y las fibras posteriores proyectan helioides, no la lengua, helioides hacia arriba y adelante. Esto, ustedes no hacen fonoaudiología, ni es necesario, es por los movimientos de deglución. Si alguna o alguno de ustedes en un futuro va a hacer ortodoncia, esto lo van a tener que manejar al dedillo. Porque
todos los tratamientos de Invisalign y los brackets y Damon, qué sé yo, si no manejan la deglución, es lo mismo que la nada. Le van a robar la plata a la gente. Por eso los tratamientos de ortodoncia son combinados con fonoaudiología en muchos casos. Acá está. El hígado gloso. Esta forma. Fíjense la relación que tienen con los demás. El estilo gloso, con inserciones cruzadas, el estilo faringio, nada, el constrictor superior de la faringe, el lingual inferior, mucosa del dorso, genio gloso arriba, genio gloso abajo. Y acá decimos que este hígado gloso tiene dos fascículos, por así decirlo, uno ceratogloso, que va al asta mayor, y el condrogloso al asta menor, y el vaciogloso, que se inserta en el cuerpo del dioides. Igualmente, busquen las inserciones completas del hígado gloso. Relaciones con el nervio lingual, con el ganglio sublingual, con la arteria lingual que lo perfora para llegar a la lengua, a los músculos de la lengua. Y como vieron suprayoideos, me imagino que la doctora les habrá puesto un cartel así de grande que por el hiatus submaxilar pasa el nervio y la vena lingual, la prolongación de la submaxilar, conducto de Wharton, nervio hipogloso mayor, y el cartelón es por el hiatus submaxilar, no pasa la arteria lingual. No pasa la arteria lingual. Yo cuando vamos final digo, hiatus submaxilar, la arteria lingual, listo, lo vemos aquí, ya está. Porque eso es letal. Bien. De órganos vecinos, palatogloso o gloso estafilino. ¿Dónde lo vimos? En velo del paladar, que es un combinado. Y el faringogloso, que el faringogloso no es otra cosa que fibra que el constrictor superior de la faringe envía a la lengua. Constrictor superior de la faringe. Constrictor superior, medio, inferior. Constrictor superior. Ahora lo vuelvo loco. Constrictor superior de la faringe. ¿Dónde se inserta el constrictor superior de la faringe? Arriba. Gancho del labio interno, labio interno del trígono retromolar, ligamento pterigomaxilar o aponeurosis buccinato faringe. Ahora que ya dieron hueso y todo. ¿Se acuerdan de esto? Cuando vieron músculos de la mímica, se los dio la doctora. Las inserciones posteriores del buccinador son 11. Pero no importa. La doctora le dijo que se insertaba en fosa retromolar y en ligamento pterigomaxilar o aponeurosis buccinato-faringe. Por eso el faringogloso, que está en la zona, son fibras que larga ese constrictor superior de la faringe. El amigdalogloso va desde la cápsula amigdalina a la lengua. ¿A dónde? A los bordes y hacia la línea media. Por debajo de un músculo que hay acá, que es el lingual superior, que ahora vamos a ver. ¿Ven? Ácido de la ura o palato estafilino, amígdalas palatinas, y desde la cápsula amigdalina, porque la amígdala no está suelta, está cubierta por una cápsula. Desde ahí,
largas fibras para los bordes de la lengua y van hacia la línea media. En un corte transversal, lo ven los músculos transversos, lingual inferior, lingual superior. ¿Cuál es el único músculo impar de la lengua? Muy bien, el lingual superior. ¿Ven cómo va? De acá a acá. El lingual inferior de un lado del otro, genio-gloso. Y en una visión lateral, acá tenemos el amígdala gloso. Lingual superior arriba, lingual inferior abajo, hiogloso, genio-gloso, faringogloso y desde la apófisis estiloides a la lengua, estilogloso. Bien. De huesos y órganos vecinos, el lingual superior y el inferior. Lingual superior es el único impar. Va desde el repliegue gloso-epiglótico medio, eso es la parte posterior de la lengua y epiglotis. Esta es la lengua, esta es la bilingual, esto por detrás de la bilingual. Desde el repliegue gloso-epiglótico medio a las astas menores del hueso hioides. Y de ahí a la punta de la lengua. Es el músculo cutáneo de la lengua, es superficial y es elevador y retractor de la punta. O sea, cuando usted lleva la lengua para arriba y la tiran para atrás, la punta, que la lengua se arquee así, esa es acción del lingual superior. ¿Cuándo van a hacer ustedes acción del lingual superior de su paciente? Cuando hagan prótesis completa y les digan para tomar registros, que hay varias técnicas, y una muy casera es cuando el tipo tiene los rodetes de mordida todos llenos en la boca, para que muerda y ustedes marquen en esa seda la línea media, dice poner la lengua atrás de todo y morder, y ahí tap, lo tienen, es la masita. Después van a ver el bopayapu, un montón de cosas de registro arcobótico, que ves ahí, no falta. Bueno, la epiglotis y la lengua y el repliegue gloso-epiglótico. Lingual inferior, de astas menores del hioides a la punta de la lengua, por la cara profunda de la mucosa lingual. Y se ubica el lingual inferior, que es este, miren, entre el genio y el hiogloso. ¿Y qué hace? Depresor y retractor de la punta. La manda para abajo y la manda para atrás. Acá lo tenemos, el lingual inferior, el estilogloso, el hiogloso y el genio-gloso. Entre hiogloso y genio-gloso se ubica nuestro lingual inferior. Y el transverso, que es el único intrínseco, va de bordes a septum, o sea, de los bordes de la lengua al septum lingual. ¿Se acuerdan que dijimos que estaba el hioides, el septum lingual y la membrana hioglosa? De bordes de la lengua al septum. ¿Y qué hace esto? Acercan los bordes de la lengua. O sea, si la lengua está así, cuando usted la dona, ahí está actuando el transverso. Cuando hacen esto, para chiflar o en la cancha, que no se debe hacer, que va a la cancha. Muy bien. Resultado, proyectan de la punta de la lengua hacia afuera. Lengua afilada. Que cada uno se haga cargo. Lengua afilada. Bien. Músculos paraprotéticos. ¿Qué quiere decir esto de músculos paraprotéticos? Estamos en estos músculos paraprotéticos son músculos que modifican con sus inserciones en maxilares, edenturos, o sea, que ya no tienen piezas dentarias, y algunos tienen piezas dentarias pero pocas. Son músculos que van a estar asociados a cómo va a resultar nuestra prótesis, sí o no.
Cuando escuchen en prótesis completa que le digan vamos a hacer recorte muscular, no es que tienen que cortar el músculo. Eso se llaman profundizaciones de surco, etc. Recorte muscular es cuando las fibras de inserción, las bridas de inserción de estos músculos llegan al borde residual. Si ustedes toman una impresión bien profunda, mandan a hacer la prótesis, se la ponen aquí, cuando hace así, mueve, ¡pum!, se le cae. Entonces para eso hay técnicas de hacer unas cubetas individuales, ponerlas, que el paciente haga movimientos, tome mate, y entonces en los bordes de la prótesis que asientan contra los rebordes vestibulares individuales, palatinos en el superior, se va a quedar marcado el recorrido del músculo. El músculo, si esto es por vestibular, la inserción del músculo está acá, si el borde de la completa es así, el músculo cuando accione la tira. Ahora, si el borde de la completa le da espacio, el músculo va a funcionar y va a andar mejor la prótesis. Y en el maxilar superior vemos músculos que modifican el surco vestibular superior, o sea, vestibular, de adelante y afuera. ¿Y cuáles son? El músculo mirtiforme, el haz incisivo que baja al medio del semiauricular superior, el canino con el modiolus, y por debajo del canino otro que es el anómalo de albinus, el buccinador, porque el buccinador, ustedes saben que se inserta ¿dónde? En hueso, la apófisis alveolar, por sobre la apófisis alveolar superior e inferior, hace como esa. Entonces, cuando soplan, si no está bien adaptada la completa, el abuelo sopla y los dientes viajan. Los frenillos anterior y medio y el surco amular. El surco amular en relación con periestafilino externo y glosostafilino o pilar anterior del velo de parada. El surco amular es una línea que ustedes tienen acá el surco amular por detrás de tu velocidad maxilar superior. ¿Lo vieron eso, el surco amular? Y acá, para prótesis completa y todo, se traza una línea porque de acá, ¿qué hay? La espina nasal posterior y arcigos de la úvula. Por eso cuando toman las impresiones el paciente llega casi hasta atrás. Y el recorte muscular atrás, con compuestos, con lo que sea, no voy a dar técnica de prótesis completa, tiene que llegar hasta el límite del velo del paladar, por delante, porque si llega a tomar el velo del paladar, cuando se tensa, se le cae la dentadura de atrás. Es muy difícil, la completa es la odio, no me gusta hacerla. Pero bueno, a veces hay que hacerla. Y a veces estos frenillos anteriores y medios, cuando el reborde residual, cuando hay pacientes que hace mucho tiempo que perdieron sus dientes, los huesos se reabsorben y entonces las inserciones de bridas musculares, esos frenillos, que no es más que se acercan al reborde residual. Entonces ahí sí hay técnicas quirúrgicas para profundizar vestibular, no lingual, vestibular, para que la prótesis calce, tanto vestibular superior como inferior. Lingual es para mí una zona intocable, pero bueno. Y en el inferior tenemos todo lo que ustedes ya saben: el borla, el haz incisivo del semiauricular, el cuadrado de la barba triangular y buccinador. El macetero está por atrás y afuera del buccinador. Y entonces, cuando hay gente que perdió los dientes, pero son esos abuelos maceterinos, dice, ¿sabes qué? De atrás se le levanta, se le sigue levantando la dentadura. ¿Por qué? Porque a través de las fibras del buccinador, el macetero como que intercambia fibra y tira.
y el sulcolingual, el geniogloso, el miloioideo, el constrictor superior de la faringe y el tendón inferior del temporal. El tendón inferior del temporal, ¿dónde se inserta? La inserción mandibular del temporal, del músculo temporal. ¿Dónde es? No. ¿Dónde se inserta el músculo temporal? En la fosa temporal. A la fosa temporal, carilla temporal de la lama del efenoide, borde posterior del malar, cara interna, pocas fibras del arco cigomático, y de ahí a dónde? Eso craneal. ¿Y de ahí a dónde va? Al cóndilo. No. Ojos y coronoides. Ah, pues es coronavirus. El cóndilo, en el cóndilo es una articulación. Lo único que llega a la fosita pterigoidea, el cuello del cóndilo, es el pterigoideo Externo. externo. A la apófisis coronoides. Y cuando se inserta en la apófisis coronoides, baja por la cresta temporal de la cara anterior de la rama ascendente y llega hasta la región de fosa y trígono retromolar. Fosa retromolar hacia afuera y vértice del trígono retromolar. ¿Se acuerdan del trígono retromolar? Huesos. Última molita. Segundo molar, primer molar, premolares. Vestibular, lingual. Base, vértice, labio externo y labio interno del trígono retromolar. Hacia adelante y hacia vestibular, por sobre la línea oblicua externa, la fosa retromolar. No me jodan, estos estudios. Tienen que sentarse con el libro, el hueso, y los esquemas, estos estudios. No hay que comprender nada, está ahí. Esto visto de arriba. Bien. Vamos a hacer un receso y después damos incisivo central.